sesión. El acta de la sesión número 99 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación y el acta número 100 queda a disposición de los señores, y ahora digo señoras y señoritas diputadas. Señor secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Señor presidente, se ha recibido carta de los señores José Manuel Astorga, Juan Esteban Butazzoni, Francisca Barrueto y Nancy Yáñez, por la que solicitan la realización de una sesión especial donde se analice el caso de las comunidades de pescadores del sector Punta Tococalma, comuna de Nitueche, afectadas por un eventual desalojo no solo antijurídico, sino especialmente preocupante por la situación de alerta sanitaria que afecta al país. Agregan que recientemente fue aprobado por la Cámara el proyecto de resolución que solicita al Estado hacer aplicación de la normativa nacional e internacional vigente en resguardo tanto de la probidad fiscal como de la indemnidad y derechos. En segundo lugar, el reemplazo para esta sesión del diputado señor Boris Barrera por la diputada señora Marisela Santibáñez. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Don Jorge. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Jorge Vito, presencia. Ofrece la palabra. Yo, presidente. Ok. Diputado. Presidente, solo si es posible en algún momento de esta sesión que podamos solicitar la información al Ejecutivo sobre la denuncia que nos ha llegado respecto a que el gobierno estaría, sin considerar el criterio científico, aumentando la cuota global de captura de merluza austral. Es por eso, presidente, que quisiera consultar por su intermedio, cuando toque o no el tema, si es que eso es cierto o no, en qué términos estaría ocurriendo, para qué especies y por qué se estaría desatendiendo el criterio científico y el principio precautorio, que son los principios que debería orientar cualquier decisión en el ámbito pesquero, presidente. Ok, ¿se considera su solicitud ¿Acordado, presidente? Sí. Acordado. ¿Acordado? Acordado. Diputada Camila Rojas. Es sobre la cuenta, perdón, no lo escuché, pero no alcancé a pedir el punto sobre la audiencia que se solicita de Topocalma, Sí, para apoyar que le podamos poner fecha a esa audiencia que se está solicitando. Lo definimos entonces con el presidente electo. Ok. O sea, desde ya le digo al futuro presidente, el que asegure esa audiencia, yo voy a votar por él. Bien, acordado. Oiga, secretario. Presidente. Procedemos entonces. Perdón. Don Gabriel está pidiendo la palabra. Señor presidente, hoy día los tribunales de justicia dictaron un fallo bien importante y tiene que ver con lo que ya hemos estado discutiendo tantas veces en esta comisión: el cohecho, el dinero, la forma fraudulenta, cómo se fraguó una ley aquí en esta Cámara de Diputados. Hay tres, cuatro, varios implicados, por todos conocidos, y esa es una sentencia bien relevante que tiene que ver con la culpabilidad de quien fuera senador Orpiz, quien fuera la diputada Marta Isasi, la gente de Corpesca. Eso es un fallo que a nosotros nos debiera importar. Yo por ahora no voy a pedir que hagamos una sesión especial de la comisión para analizar el fallo, aunque yo creo que algo así deberíamos haber hecho para que nunca más nos ocurran estas cosas. Pero por lo menos a mí me gustaría que a través de la Secretaría pudiéramos tener la mayor cantidad de antecedentes posibles para que los parlamentarios puedan saber exactamente qué es lo que dice esa sentencia, qué es lo que ocurrió con esa sentencia, cuáles son los hechos que se probaron en esa sentencia. Pero es extremadamente relevante para nosotros, para el Congreso y para esta comisión, el tomar en cuenta la sentencia que hoy día se dictó, encontrando culpables, ¿no es cierto?, a estas personas por el tema del cohecho en la elaboración, tramitación, ¿no es cierto?, de esta ley de pesca. Muchas gracias, presidente. Ok, gracias, diputado Asensio. Se le considerará entonces el acta para que se pueda recabar el antecedente. Si queda ofrecida la palabra. Yo quería hacer el punto en una cosa, secretario. La tabla de ayer, la cuenta de ayer, aparecía un mensaje presidencial respecto a la renovación de un proyecto que tiene que ver con extender la pesca hasta el 15 de enero, ¿me parece? La pesca lo tendría que ver. Sí, ayer la cuenta se leyó respecto a eso. No, yo pensé que iba a llegar, eso no llegó. No ha llegado. Bien.
Procedemos entonces al Procedemos. calendario. Voy a distribuir la cédula. Por favor. Llegó el momento. Sí, pues allá, Presidente, mientras tanto, mientras reparte la cédula, la indicación que presentamos al proyecto de nulidad de la ley de pesca, ¿a qué comisión va? ¿Qué comisión tiene que revisar esa indicación? Constitución y luego pesca. Voy a informar a la Secretaría General, presidente. Ya. La Secretaría General va a informar, diputado Asensio. Presidente. Ya. Gracias, presidente. Quiero saludar al diputado Asensio, que está en Chiloé, y referirme al punto que... Salúdelo, nomás, salúdelo. Hola, diputado. Está preparando los regalos Me ya dejaron para... no decir por su intermedio y conversación directa. Presidente, yo creo que sería bien importante que sepamos cuanto antes la definición de la Secretaría, entonces solicitar a nuestra Secretaría que pidan esa definición. Diputado, por favor, de si esta indicación que presentamos a la anulación de la ley de pesca se va a ver solo aquí, yo creo que eso es lo que se debería hacer, pero entre antes de esa definición mejor. El diputado Asensio entregaba los antecedentes sobre el juicio oral contra Corpesca, ISASI, Orpis del día de hoy. Hay una sentencia judicial, si bien no es definitiva, que establece que la ley se hizo bajo cohecho, por lo tanto es un punto bien importante, y en ese sentido creo que entre antes podamos dar la discusión sobre esta indicación del proyecto de anulación, mejor. Así que espero que como comisión podamos tomar ese acuerdo de saber rápidamente a qué comisión va a pasar. Yo creo que debería ser a esta porque es la comisión técnica. Ok. Estamos. Ok. ¿La cédula? Señor presidente, usted está recibiendo ya los votos. En el Así caso mío, ¿yo puedo votar o yo estoy impedido de votar, señor presidente? Yo creo que deberán votar. Si están, ¿me permite, presidente? Por favor, secretario. Si la votación se tiene que hacer por cédula, de manera que si hay unanimidad en los integrantes de la comisión, usted puede votar telemáticamente. Pero, señor presidente, ¿por qué en otras comisiones, por ejemplo la Comisión de Defensa, a nosotros que estábamos en forma telemática se nos permitió votar sin ninguna condición, absolutamente sin ninguna? Eso que acaba de decir el señor secretario no formó parte del tema de la discusión. Se tomaron los resguardos necesarios para que aquellas personas que no estaban en la sala pudieran votar. Entonces, lo que pasa es que estoy aquí en esta sala y nadie dice si puedo votar o no puedo votar. O sea, yo creo que también hay un poquito de respeto para las personas que tienen que participar telemáticamente. Usted Yo puede estoy votar obligado a participar telemáticamente. Presidente, don Gabriel, y puede hacer llegar su votación a través del chat de la comisión. El diputado Coba quiere... Señor presidente, yo puedo votar de viva voz sin que haya problema. No tengo un problema con También de viva voz. ¿Puedo votar? ¿Me pueden señalar quiénes son los candidatos, señor presidente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Camila Rojas. 7, 8, 9. Le digo de inmediato que Alexis Sepúlveda tiene 9 votos por su presidencia, don Gabriel. Entonces, puede sumar el número 10, entonces, señor presidente. Número 10. A ver, el diputado Muchas puede gracias, votar don Gabriel. telemáticamente. El diputado puede votar telemáticamente. ¿Cómo vota don Jaime? A favor De don Alexis. del candidato que tiene casi mayoría absoluta. Claro. Y el diputado Asensio puede votar telepáticamente. Correcto. Entonces, Diputado Berger. diputado Berger. Más 2. ¿Lo tiene? ¿Están muteados? No se le escucha, diputado. ¿Está con micrófono? Active su micrófono. Bloqueado. Active el micrófono. Dígale de nuevo. Diputado Berger tiene bloqueado el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Vote.
A ver, la verdad de las cosas que, a ver, me van a disculpar, yo me pude conectar recién nomás a la sesión y me voy a abstener a la votación que se está llevando adelante porque no estoy al tanto que están tratando, me van a disculpar. Secretario, por favor. Don Bernardo, se está llevando a cabo la votación de presidente de la comisión. ¿Ya? Don Alexis Sepúlveda lleva registrado la cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más 2 son 10 votos a favor de su... 11 votos. 11 votos lleva don Alexis Sepúlveda. ¿Ya? ¿Cuál es su voto? Me ¿Se sumo. suma? Sí. Ya. 12 votos entonces. Bien, secretario. 12 votos. 12 votos. ¿Quién ¿Sí? Así es. Entonces, el nuevo presidente puede don pasar a Alexis tomar Sepúlveda. posición. Muchas gracias. Gracias, presidente. Espérese, presidente. Gracias. Don Alexis, le entregamos que le haga entrega del obsequio de la comisión. Pueden ayudarnos con una fotito chiquilla para él, porque seguramente yo creo que van a estar afuera a la venta al finalizar la sesión. Mire. Nunca la foto. El secretario ahí al lado. Por favor. Sí, la verdad que no podemos estar. Ya. El viento de ABC. Bueno, agradecerle, secretario, Sí, agradecer a todos y a todas las dos también colegas parlamentarias que están acá y a quienes están vía telemática por su apoyo. Esperamos, yo creo que en general seguir manteniendo el ambiente y el trabajo que llevó nuestro expresidente Rocaful, que es un ambiente de respeto. Yo creo que las diferencias que siempre las hay, las podemos sistematizar, las podemos finalmente definir a través de las votaciones en un ámbito de respeto, que se dé la posibilidad, como lo hemos hecho siempre, de escuchar a todos, no solamente una mirada a la que uno cree que es más cercana, sino que escuchar a todos los actores. Eso algunas veces termina siendo tedioso, pero es necesario. Porque efectivamente, a propósito de lo que discutían sobre el fallo que tenemos en los tribunales recientemente, lo importante para esta comisión es que podamos analizar, escuchar y obviamente votar responsablemente los proyectos de ley. No ha sido una discusión exenta de polémica, ha visto proyectos bastante complejos y todavía nos quedan algunos aspectos por solucionar, sin duda, de qué manera nosotros, con un diálogo entre todos los sectores, podemos ayudar a ver qué es lo que pasa con la ley de pesca, con la ley corta que está paralizada en el Senado y eventualmente la posibilidad de darle a Chile una nueva ley que nos permita acoger la mirada de todo y todas en esto. Así que agradecerles por lo pronto y espero ser un presidente que dé garantía de ecuanimidad a la discusión y al respeto que todo, y que por cierto lo hemos mantenido durante todo el tiempo en esta comisión. Así que muchas gracias. Aquí tenemos, secretario, ¿tenemos alguna...? Pasamos a las audiencias respecto a los proyectos. Está pidiendo la palabra el diputado Toá. Diputado Toá, parece. Diputado Toá tiene la palabra. Gracias, presidente. Junto con desearle mucho éxito en esta tarea, que no me cabe duda así va a ser. No puedo dejar pasar la oportunidad de reconocer el gran trabajo que el presidente saliente, colega y amigo Luis Rocaful ha hecho durante este periodo. Esta no es una comisión fácil de presidir y no es fácil en cuanto a la temática, que suele ser muy compleja y muy debatida. Y pienso que el diputado Rocaful, manteniendo sus firmes posiciones y convicciones, le dio con mucho respeto, igualdad de trato a todos los miembros de
de la comisión, como a los distintos invitados que han desfilado por ella, y también reconocer esa dosis de humor que él le colocaba de vez en cuando, en que yo pienso que, sobre todo en los momentos difíciles, si no hay un poco de humor, las cosas no van por buen camino. Así que un abrazo, estimado amigo, y mucha suerte de nuevo al nuevo presidente de la comisión. Gracias, don Jaime. Así es, reconocimiento a don Luis Rocaful. Así que, perdón, subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo la semana pasada ya le di mi sensaciones y pensamiento, digamos, al diputado Rocaful, de cuál consideré que había sido su gestión, felicitándolo por eso. Y en esta oportunidad no me queda más también que saludarlo, felicitarlo y agradecerle su palabra de disposición en el inicio de su gestión. Solo desearle realmente el éxito en su desempeño y no me cabe duda que con la colaboración de todos sus colegas va a poder llevar adelante la dificultosa tarea de ser presidente de esta comisión, como lo anticipó el diputado Toá. Gracias. Gracias, subsecretario. Doña Alicia Gallardo. La directora nacional, la señora Alicia Gallardo. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, me sumo a las palabras del señor subsecretario de Pesca, agradecer al diputado Rocaful porque pasamos un periodo bastante interesante en la comisión y bueno, siempre tuvimos muy buena llegada y fue muy agradable su periodo. Y también darle los mejores deseos de éxito al nuevo presidente, así que estamos disponibles para seguir trabajando en la misma línea. Muchas gracias. Gracias, directora. Muchas gracias a usted. Secretario. Sí. Las audiencias, pareciera. Tenemos las audiencias en relación a los proyectos que se encuentran en tabla, refundidos, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Pesquera, planta de consumo humano, Fertrach, región de Biobío, se encuentran presentes. Y también el don Antonio da Venecia, miembro titular del Comité de Manejo Merluza Común y coordinador de agrupación de pequeños armadores con sede en la comuna de San Antonio. Y por último, doña Lisbeth van der Meer, directora Fundación Oceana, y César Astete, asesor. Se encuentran todos presentes, presidente, telemáticamente. Secretario, partimos en el orden que lo señaló. Ya, perfecto. Primero con la federación. ¿Quién va a hablar a nombre de ella? ¿O ellos lo señalan? Buenos días. Buenas tardes ya. En representación de la federación, primero que nada, agradecerle al diputado expresidente, digamos, Rocaful, igual por el trabajo haber hecho durante todo este tiempo. Y felicitar al diputado Sepúlveda, lo que nosotros felicitarlo y también agradecerle esta oportunidad que vamos a iniciar esta exposición, pero también como trabajadores sentimos de que en algún momento somos medianamente olvidados y nos gustaría que se nos garantizara tanto al sector artesanal como a los trabajadores en poder exponer nuestro punto de vista de acuerdo a las discusiones que vienen de aquí para adelante. Eso es para poder partir yo como exposición y me gustaría compartir la exposición que tengo acá para poder continuar nuestro punto de vista. Ya puede compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Qué diste? Sí. ¿Está dado? Activada la función. Sí, ahí está. Ya, ahí se ve. Para que se abra un poquito más para ver. Bueno, primero que nada, agradecer al presidente de la... ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Hay que estar un poquito más cerca del micrófono o del computador que están eventualmente girando. Ok, ¿y ahí? ¿Ahora sí? Espectacular ahí. Bien. Bueno, primero que nada, agradecer al presidente en este inicio que está con respecto a la nueva comisión, digamos, de intereses marítimos y a los honorables diputados y diputadas en podernos escuchar de acuerdo a nuestro punto de vista. Bueno, primero que nada, quisiéramos mencionar quiénes somos y nuestra posición como federación. Mi nombre es Alfonso Arévalo, presidente de FETRAS. Esta organización tiene asociados a sindicatos de trabajadores de las plantas de proceso, de consumo humano netamente,
Este sector se ubica en las comunas de Talcahuano y Coronel, el cual nosotros representamos a 6.500 trabajadores aproximadamente, las cuales el 80% son mujeres. Como organización nosotros rechazamos la moción que pretende eliminar esta pesca de arrastre sobre la merluza común. Como organización, como decía anteriormente, ¿por qué la rechazamos? Porque hay muchos nosotros que la pesca de arrastre no es la responsable de la sobreexplotación de esta merluza, como se menciona, lo que se han ratificado por los propios expertos que han venido antes que esta comisión anterior. Hay una consulta que nosotros creemos que hay que mencionarla. ¿Qué pasaría si se elimina la pesca de arrastre sobre la merluza común? La industria en este caso dejaría de operar y en primer lugar se perderían sus empleos. Las personas afectadas serían los primeros, los embarcados, y en segundo lugar nuestra gente, que son las que trabajan en las plantas de proceso. Como consecuencia de esto, la eliminación, también hay otros sectores de empleo de apoyo externo que se verían afectados, siendo muchos de estos que son pymes, que trabajan externamente ante la industria pesquera. Sería a su vez nuevamente un duro golpe para las comunas de Talcahuano, Concepción, Hualpén, Coronel, Lota, y toda su actividad comercial que conlleva y los servicios. Como organización, más que defender un arte de pesca, nosotros venimos en defender y proteger a la gente y a los empleos. Si se aprueba este proyecto, ocurrirían despidos inevitables. Siempre hay un título que acá nosotros tenemos que es un eslogan, pero de distintos grupos muchas veces, o la comunión pública, se habla, digamos, de las 7 familias. Lo que hay que hacer una diferencia entre las familias dueñas de la empresa y las familias trabajadoras que dependen de esta actividad. De aprobarse un proyecto de ley, los verdaderos afectados no son esas 7 familias, sino que para nosotros son los miles de familias y trabajadoras que viven en este sector. Estas miles de familias viven y pertenecen en los barrios, en las poblaciones tradicionales de la gente trabajadora, del Gran Concepción. Incluso muchos de ellas son vecinas y familiares de nuestros colegas artesanales, que lo tenemos en la Caleta del Morro, que son vecinos de nosotros, Caleta Tumbe, Los Rojas, Lenga, de nuestra zona, por mencionar algunas. ¿Quiénes somos? Me quiero referir a esto porque esto se ha visto, digamos, desde que siempre se discuten todos los proyectos de ley. Muchas veces sentimos que no nos conocen, no saben quiénes somos. Siempre se menciona la industria y el sector artesanal. Pero la industria pesquera convive muchas personas con sus oficios, los que desconocen las autoridades y todos los que discuten muchas veces las leyes. Tales como filetera, hay oficios de desparasitadora, moldeadora, rederos, operadores de cámara en frío y muchos otros que difícilmente podrían desempeñarse en otro rubro en el caso de perder su empleo, porque son oficios exclusivos del sector pesquero. Tal y como la pesca artesanal tiene una cultura que no podemos desconocer. Presidente, perdón. ¿Sí? ¿Aló? Presidente, al menos a mí, sí, gracias, presidente. Al menos a mí en mi computador no está avanzando la presentación. No sé si es la misma situación de todos. No la ha hecho avanzar el expositor, por si acaso. Sí. Ah, bueno. El expositor tiene que hacerla avanzar. Ya, gracias, diputado. A ver, acá nosotros vemos que está avanzando, presidente. Debe ser problema de señal. Ya, ¿sí, no? Pero ellos tienen la presentación. Yo se le envió ayer la presentación para que tengan cada uno de los diputados presentes. Como bien decía, de que a través de los años que llevamos como trabajadores en la industria, en este caso siempre queríamos mencionar que por quiénes somos, porque muchas de las discusiones que se han llevado al transcurso de todo este tiempo, muchas veces sentimos los trabajadores que nos desconocen. No se sabe quiénes somos, como bien le decía, porque siempre se plantean los temas industria y artesanal. Por eso, y entre medio nosotros estamos los trabajadores, como bien le mencionaba.
En la industria pesquera conviven muchas personas con oficios, los que se desconocen ante la autoridad y la opinión pública, tales como fileteras, desparasitadoras, moldeadoras, rederos, operadores de cámara en frío y muchos otros, que muy difícilmente este grupo puede desempeñarse en otro rubro en caso de perder su fuente laboral. Tal como la pesca artesanal tiene una cultura que no podemos desconocer, pero en la pesca industrial estamos orgullosos de conformar también una cultura ligada a oficio y muchas veces han traspasado generaciones y familiarmente en las comunas de Talcahuano y Coronel. Esta actividad, que lleva más de 50 años, se ha dignificado en el transcurso del tiempo, a pesar de los avances que siguen siendo intensivas en mano de obra. Pero no hay mejor manera de filetear una merluza a través de las manos de las mujeres que trabajan en este sector. Sector pesquero laboral. El sector pesquero laboral tiene sombras, de acuerdo a los comentarios, los desprestigios que sentimos muchas veces, pero también tiene muchas luces, y esas luces es mérito de nosotros los trabajadores y el trabajo permanente de los sindicatos, el cual representamos, y conquistas laborales en el tiempo. También muchas veces se desconoce la generación de empleo de esta actividad, mayoritariamente con contrato indefinido, sindicalización, derecho a negociar colectivamente, distintos beneficios a través de estos proyectos. De igual forma, hay que mencionar la situación sanitaria que estamos viendo con respecto al COVID-19. Ninguna empresa pesquera del sector se ha acogido a la ley de protección o suspensión de contratos, manteniendo en este caso todos los puestos de trabajo. E incluso se siguen contratando personal en forma temporal para poder reforzar cada una de las líneas de producción. Igual no quiero dejar de mencionar con respecto al 27F. De igual forma, para el terremoto del año 2010, la industria logró salir sola adelante gracias al esfuerzo y el compromiso de nosotros los trabajadores, siendo un puntual de recuperación a la productividad en la región del Biobío. De igual forma quisiera mencionar las acciones sociales en las que somos parte nosotros los trabajadores en conjunto de la industria pesquera. Hoy, actualmente, a través de la pandemia, se hicieron unos bancos de alimentos solidarios a hogares de ancianos, gracias al trabajo del personal embarcado y la gente de proceso. Miles de abuelitos que residen en hogares han podido acceder al consumo de pescado como el jurel y la merluza común durante toda esta pandemia. Entrega de pescado a ollas comunes en el Gran Concepción. Quisiéramos igual aplaudir, o muchas veces no se comenta, una alianza que existe entre la pesca artesanal e industrial, y esperamos como trabajadores de poder convivir y que sigan fortaleciendo y ampliando. La caleta Cocholi, que hay un contrato a través, digamos, de un efecto vendedor o comprador de la merluza. Pero esto no significa, digamos, que se abastece en forma permanente, sino que en forma esporádica, sino que para poder reforzar las líneas de proceso. Porque de acuerdo al sistema de clima, digamos, no hay una constancia, pero sin embargo a nosotros nos ayuda. Igualmente a ellos por el efecto, digamos, de vendedor. ¿Qué proponemos nosotros como federación? En este caso, o propuesta, en este caso la comisión, desarrollar estudios científicos y con base técnica e independiente sobre los distintos artes de pesca que se utilizan en la pesca industrial, tanto como la artesanal. Y con esa información determinar el impacto eventual de las mejoras y toma de decisiones en el futuro. Fortalecer la investigación científica de las pesquerías de la merluza común. Controlar la pesca ilegal. Porque es bastante el daño en lo que se le está haciendo, que se captura 4 veces más de la cuota permitida. Y eso está confirmado de acuerdo a unos estudios que se han hecho desde el año 2015 por la Universidad de Concepción. Que la Comisión Pesca organice un encuentro o un seminario del más alto nivel internacional para analizar la sustentabilidad de las pesquerías merluza común. Quisiera hacer una reflexión final con 2 temas puntuales. Nosotros muchas veces no tenemos nada en contra de nuestros compañeros artesanales.
no existe una guerra como tal entre nosotros y podemos mejorar la convivencia con la voluntad de todos. Es el llamado que hacemos nosotros como trabajadores, el cual representamos. Quisiera compartir una, no sé si llamarle pensamiento o conversación, que dentro de todas estas actividades de reunión asociados, trabajadores en la conversación hacen el otro. Cuestionamiento. Por otra parte, que a pesar de todo, orgullosa de la industria pesquera, ya que gracias a su empleo ha logrado cumplir muchas metas, adquirir vivienda en el transcurso de todo este tiempo, haber alimentado y educado a sus hijos, que muchos de ellos hasta el momento son profesionales, e incluso se emocionó y se puso a llorar en ese momento. Gracias y le agradezco, y ese es parte de lo que se refleja de algunas personas de las tantas, el cual represento como presidente. Muchas gracias y cualquier consulta aquí estamos y esperamos que hayan tomado bien nuestra posición. Gracias. Disculpen más que no se haya corrido el... No hay problema, muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos los dirigentes que están ahí con usted. Muy amable. Don Antonio da Venecia. Don Antonio da Veneci tiene la palabra. Buenas tardes, señor honorable. Mi nombre es Antonio da Venecia. Soy, al igual que mis agrupados, somos pescadores artesanales con lanchas artesanales con un permiso industrial. Este permiso nos califica entonces como industriales ante la autoridad pesquera y estamos comprometidos con toda la exigencia que se le hace a este sector. Vale decir que nosotros nos consideramos pequeñas pymes, operamos en el puerto San Antonio y soy integrante del Comité de la Merluza Común de la Subsecretaría de Pesca y represento, como ya les dije, a 4 asociados que somos parte de la flota industrial que opera sobre el recurso Merluza Común. Digo esto porque en la 8ª región existen 2 barcos que operan sobre el recurso y generalmente lo hacen de la 7ª al sur. Nosotros, estas 4 lanchas, estamos operando dentro del área de la 5ª, vale decir, de Algarrobo hasta el límite de la 6ª. Como en este último tiempo la abundancia de recursos ha sido bastante positiva, en los últimos años no hemos tenido que, digamos, ir a hacer nuestras capturas más allá de la cuadra del puerto San Antonio. Estoy aquí y agradezco que me permitan dirigirme a ustedes, porque mi experiencia como pescador artesanal por más de 30 años, con redes de fondo, redes de arrastre, me dice lo contrario al proyecto en cuestión, vale decir, la eliminación del arte de pesca arrastre. Nosotros, en el tiempo, tuvimos la preocupación de ver cómo podíamos mejorar nuestras condiciones para que la captura fuera lo más limpia posible, es decir, provocar poca depredación. Yo entiendo que este proyecto tiene como finalidad proteger los recursos marítimos, pero si hablamos de cuál más o cuál menos depreda más o depreda menos, todos depredamos. O sea, el anzuelo depreda y todo tipo de arte de pesca es un depredador. Entonces, yo creo que cuando uno actúa responsablemente, tiene que ver cómo mejoro mi arte para cooperar en esto que es la protección de los recursos. Bueno, pues bien, nosotros en el tiempo nos hemos preocupado enormemente al respecto y fue así como en reiteradas ocasiones nos hemos acercado ante los científicos, me refiero a biólogos marinos, ingenieros pesqueros, ingenieros en redes, y hemos contado con el apoyo. Estas personas son integrantes de la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso. Con ellos hemos llevado a cabo diferentes proyectos
que han mejorado nuestro arte de pesca, yo me atrevería a decir por encima de un 50%. Las mejoras se sustentan en que hasta los años 90 el rombo de la red que se operaba en esa época no sobrepasaba los 6 centímetros, de nudo a nudo. Y nosotros en la actualidad estamos operando con una malla como la malla menor de 12 centímetros y una mayor de 30. Estamos hablando de lanchas artesanales. En los barcos industriales que operan las mallas son de metros. Hubo mejoramiento en el peso del bolón. Hubo mejoramiento en la confección de los portalones, del portalón común, pasamos a un portalón polivalente que ofrece menos resistencia, por lo tanto el arrastre sobre el fondo marino es casi nulo. Al aliviar el bolón y aumentar la cantidad de boya de la red, el bolón es casi nulo, el rostro sobre la superficie, y los logros han estado a la vista. Sobre el techo de la red utilizamos una malla cuadrada que permite que los juveniles y el recurso de menor talla pueda escapar. Otras invenciones que hemos hecho para evitar, digamos, la mortandad de los marinos, que consiste en una parrilla que se inserta al interior de la red, donde hemos hecho una escotilla sobre el techo de la red para que el lobo pueda escapar finalmente. Digo todo esto porque vemos que la contraparte no ha hecho un mejoramiento, sino que ha hecho un empeoramiento. Se le autorizó operar con una red de enmalle y ya la han ido achicando en el tiempo y ya van con una malla de nudo de 3 a 4 centímetros. Se le autorizó X cantidad de paño, un paño tiene entre 20 y 25 metros de longitud, y han triplicado, cuadruplicado la cantidad de paños. Se le autorizó una cantidad de kilos y ellos desembarcan toneladas. Entonces, veo que la contraparte no ha habido una preocupación. Yo no los quiero juzgar porque creo que aquí hay un sector donde, digamos, falta un apoyo profesional en cuanto a seminarios y charlas que deben hacerle a estas personas para que puedan entender lo que significa el resguardo y el cuidado de los recursos. Cuando pienso se hizo este proyecto bien intencionado, yo pienso que cuando se hace algo así tiene que haber un equilibrio. O sea, si yo llevo adelante un proyecto, tengo que conversar con los actores. Y aquí los actores están divididos en 2 sectores o 3, que están los industriales, estaríamos nosotros como pequeños industriales, que la verdad que nos queda bastante grande el nombre, y están los botes artesanales. Recuerdo yo que en una sesión anterior que tuve la oportunidad de estar en el Congreso, quienes respaldaban este proyecto, o sea, no tenían ni idea que nosotros existíamos en la ciudad de San Antonio. O sea, no tenían idea que había una pequeña flota industrial de lanchas de madera que operaba sobre el recurso. De hecho, llegaron a pensar en un minuto que yo venía de Quintero. Entonces, pues, con eso, ¿qué quiero demostrar? Que no hubo un equilibrio en preparar este proyecto. O sea, se me ocurre que las personas que así lo hicieron tienen un total desconocimiento de lo que es la pesca de arrastre, lo que es una red de arrastre, lo que significa el tiro, qué daño puede causar al fondo marino. Yo creo que es de conocimiento de muchos que el fondo marino a lo largo de la costa de nuestro territorio es fango, es arena, es piedra laja o es roca. O sea, olvidémonos que hay pececitos de color o plantitas donde una red pudiera causar algún daño. Los caladeros son históricos. Los caladeros de botes son históricos, los nuestros han sido históricos. Entonces no veo yo, mi experiencia no me dice qué daño podría provocar yo en el fondo marino con una red de fondo. Ahora, si por daño o depredación, bueno, la red de fondo es una red que captura mucho menor cantidad que, por ejemplo, la red de cerco. O provoca menos daño ecológico que una red de enmalle. Porque la red de enmalle es una verdadera pared, ¿cierto? Que tiene en su parte superior flotabilidad y tiene una plomada a fondo para que extienda la pared a lo largo, y eso captura todo, absolutamente todo. O sea, es cosa de visitar las caletas para ver cuál es esa realidad.
el problema radica en cómo mejoramos en general las artes de pesca. Porque si el día de hoy se elimina la red de fondo, o sea, nos vamos a ver obligados a utilizar otro arte. ¿Cuál podría ser? La red de enmalle, que es inmensamente más depredadora que la red de fondo. Como tenemos mayor capacidad de tiro que un bote, nuestras redes serían de mayor tamaño. Tendríamos que entrar a ocupar los caladeros de los botes. Tendríamos que tener un acercamiento hacia la costa para poder operar con ese tipo de redes. Lo que va a generar una disputa, una guerra total frente a muchas caletas. Eso ya ha sido, yo lo he conversado con muchos dirigentes de acá de San Antonio y ellos me han manifestado que no quieren que nosotros lleguemos a operar con las artes que ellos utilizan, porque ellos tienen claro que van a haber enfrentamientos, porque vamos a tener que cambiar nuestros caladeros y nos vamos a entrecruzar entre nosotros. Don Antonio, le queda 1 minuto por si acaso de exposición. Gracias. Bueno, yo no quiero ser muy latero al respecto, pero lo que en general es lo que yo quería decir. No sé cuál podría ser el daño ecológico que pueden provocar 6 naves. 4 lanchas, 2 barcos en una longitud de un par de miles de kilómetros. No veo, o sea, 6 embarcaciones de esa envergadura son la nada misma, No veo cuál podría ser el daño que podríamos causar nosotros con este tipo de arte de pesca. Porque ya lo dije, si de depredar se trata, todos depredamos desde el anzuelo. Yo creo que eso es más o menos lo que yo quería manifestar y voy a preocuparme de hacer llegar un documento escrito más extenso, más explicativo, ante ustedes, si así lo permiten. Muchas gracias, don Antonio. Gracias a ustedes. Le damos la palabra a doña Lisbeth van der Meer, algo así. Muchas gracias. Voy a solicitar permiso para compartir pantalla. No tengo... ¿Ah? ¿Está otorgado? Sí. Está habilitado, sí. Ya, porque me dice que no. ¿Le diste tú, Hugo? Sí, ahora. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, voy a poner un cronómetro aquí para no pasarme. Yo soy Lisbeth van der Meer, yo soy especialista en manejo de recursos pesqueros y hoy día vengo a explicar un poco y también a desmentir algunas cosas sobre la ciencia que hay detrás de todo esto. Y voy a hablar de los impactos de la pesca de arrastre de fondo. Este es la pesca de arrastre de fondo en Chile. Estas son las mallas repletas de especies. El proyecto que se discute hoy tiene que ver con la regulación de una pesca un arte de pesca y no con el fin de la pesca de la merluza. Por ende, las plantas de proceso seguirían existiendo. Y hay que tener claro que la merluza común, la pescada, es uno de los recursos que le ha brindado seguridad alimentaria costera a nuestro país a lo largo del tiempo. Eso es lo primero que quería aclarar. En esta presentación voy a hablar de los impactos de la pesca de arrastre de fondo, de los ejemplos internacionales de regulaciones, de la historia del congelamiento de la huella de arrastre de fondo en Chile y los aspectos socioeconómicos de la pesquería. Todos estos son papers que datan algunos de los 70 y ahora hasta hoy día sobre los impactos negativos que tiene la pesca de arrastre de fondo en los sedimentos del mundo.
Muchos son estudios que están hechos afuera, algunos están con data de Chile, y lo que más recalcan es que la pesca de arrastre de fondo modifica las propiedades físicas del fondo marino. ¿Por qué? Porque el fondo marino, el sedimento, no es fango y lodo, como se expresa aquí, es como con una forma despectiva de decir que no hay una biodiversidad, ¿cierto? Todos los fondos marinos, sedimentos, están llenos de poliquetos, de moluscos, que son alimentos de los peces de los cuales son la fauna objetivo de estas pesquerías. Todos estos indicios científicos que tenemos, lo que se define es que estas estructuras son importantes para el proceso de asentamiento y que proveen refugio contra depredadores para muchas especies de importancia comercial. Estas estructuras se ven alteradas tras el paso de la red y la pesca de arrastre al final tiene efectos secundarios sobre otras pesquerías. Hace muy poco empezaron a salir muchos papers sobre también la retención que tienen los sedimentos de CO2, o sea que más encima, cuando se hace disturbio sobre estos sedimentos, o sea, cuando se remueven los sedimentos, sale el CO2. Entonces, esto es algo que obviamente es algo no deseable para lo que está ocurriendo con el cambio climático. Esta es una tabla que indica todas las pesquerías que se pescan con arrastre de fondo en Chile. La merluza galli, que es la pesca, la merluza común, la merluza de escola, la merluza del sur, la merluza de tres aletas, el besugo, el congrio, el camarón nylon, el langostino y amarillo y colorado. Lo que ustedes pueden ver acá es que todas las merluzas están sobreexplotadas o agotadas, todos los peces. Y muchas veces se dice que bueno, que es por la pesca ilegal, que es por una serie de factores, pero estas pesquerías están en este estado hace más de 20 años. Y ese mismo paper, ese mismo informe que fue citado del año 2015 de la Universidad de Concepción, que hizo Hugo Arancibia, lo que dice, y esa parte no la dice la industria, es que los recursos fueron depletados, o sea, sobreexplotados y colapsados, por la industria hasta que se empezó a regular, cosa que se empezó a regular después del año 2013. Y ahí surgió la pesca ilegal de los artesanales y hoy día el problema existe. Pero la pesquería ha sido sobreexplotada por mucho más de 20 años, 30, 40 años, porque antes no se tenía la información que se tiene ahora. Ese informe lo dice que la industria desde el año 60 pescó 3 o 4 veces la cuota que le correspondía en ese momento. Estos son resultados que nosotros hemos hecho en áreas que fueron arrasadas. Estas fueron arrastradas por los camarones y por los langostinos en la cuarta región, en la zona de Liguera, y ya se ve un efecto de acumulación, o sea, de recuperación. Ustedes pueden ver que después de 20 años, que esta zona no ha sido arrasada en 20 años, ustedes pueden ver aquí a un ojo de cualquier persona, esto puede parecer solo arena, pero aquí hay poliquetos, hay moluscos chicos que están regresando, y bueno, los camarones, y esponjas y corales, que también vuelven a esta zona, pero después de 20 años. Cuando se habla de que en otras partes del mundo no hay regulación, bueno, sí hay. Y lo que pasa es que en otras partes del mundo esto se ha limitado. En Chile es la única parte del mundo en donde se puede pescar con pesca de arrastre de fondo en cualquier parte de Chile. Hoy día la regulación, la única parte que tiene prohibida son los montes submarinos. En Belice se prohíbe, se prohíbe completamente. En Estados Unidos, Canadá y en países de la Unión Europea hay congelamiento y hay zonas especiales para que se pueda pescar. En Nueva Zelanda y en Hong Kong también hay prohibición de áreas de hasta 1,2 millones de kilómetros, 1.700 kilómetros, 1,2 y 1.700 kilómetros en la zona de Hong Kong. Y en Brasil, el año pasado, se extendió una zona que es casi lo largo de Chile, porque Brasil es muy grande, en la zona de Río do Grande Sul, en donde se prohíbe la pesca de arrastre de fondo para camarones. Entonces, sí, hay muchos países, incluso Brasil,
en donde esto se ha regulado. En la única parte en donde en Chile no hemos podido discutir este tema y ni siquiera ponerle un pequeño límite ha sido en Chile. Este es el informe que en el año 2015 presentó Oceana para poder congelar la huella de arrastre. Aquí fue en el año 2016, en donde con el subsecretario Vera Saluce, esta regulación se firma y efectivamente esto llega a ventanilla, pero nunca fue publicado en el diario oficial. No sé qué pasó, pero a pesar de que esta regulación del congelamiento de la huella, que iba a congelar el 98% de la zona exclusiva económica chilena, como dice en este comunicado que todavía está ahí, no se hizo. A posterior de los dos subsecretarios del gobierno de la presidenta Bachelet, hablamos con el subsecretario Riquelme y también con Fontaine, el ministro. Ellos accedieron a promulgar este reglamento, sin embargo, después, bueno, algunos se fueron, otros fueron removidos de sus cargos. La propuesta de nosotros la revisó Subpesca y dijo, oye, no es el 98% del congelamiento de la huella el que tendríamos que parar, sino que es el 99,6%, que es la zona donde hoy día está pescando los camarones y las merluzas. Este gráfico que ustedes ven acá es donde se pesca camarones y merluza. Es el 99,2% del talud y esto era sumamente importante porque estas pesquerías se están moviendo hacia el sur, ya sea por cambio climático, por otros efectos, hacia el sur y hacia profundidad. Y eso lo que está haciendo es depletando nuevos lugares prístinos y este es un coral negro que encontramos enfrente de las costas de Coquimbo. Y yo lo que quiero recalcar acá, estos han sido hallazgos que están documentados por la ciencia. Esto, yo no sé si a la gente le parece que sea fango y lodo. Esto es el fondo chileno. Este es el fondo de nuestro mar. Este es el que sustenta las funciones que tienen para que las otras pesquerías puedan comer. Este es su sustento. Entonces, este es un coral látigo que tiene más de 30 años y eso lo encontramos a profundidades de 200 metros. No se han querido hacer investigaciones en Chile. Nosotros tenemos un robot que va hasta los 200 metros y el año pasado recién la Universidad Católica del Norte tiene un robot que va hasta los 1000. Lo que hemos podido documentar en estos lugares es que hay mucha vida en este sedimento que llaman de fango y lodo. Este es a los 800 metros de profundidad enfrente de las costas de Coquimbo, o sea, de Concepción. Hay donde en algunos lugares obviamente nunca fue arrasado, pero esta es la vida, son corales y la vida sigue hasta mucho más allá. Lo que pasa es que no ha habido ciencia para poder documentarla. Esto es lo más profundo que hemos podido llegar, que es a los 800, este es en 630 metros enfrente de las costas de Concepción y este es a 800 metros en la Patagonia. Ahí hay un bacalao de profundidad. Entonces, y hay un coral, un hidrocoral, hay un sinnúmero de especies que viven ahí. Esto no es, y vuelvo a repetir, no es fango y lodo. Otros aspectos que debemos discutir, obviamente, en otra presentación, pero esto es lo que yo quería dejar muy claro, es que aquí hay un tema de asignación. El tema de los empleos de las plantas de proceso, y esto también yo lo quiero recalcar, que cuando se acaba la pesca de arrastre de jibia, esos eran trabajos temporales. Esos trabajos tampoco iban a volver porque la jibia se había ido de nuestras costas. Entonces aquí hay que tener súper claro qué son las plantas de proceso. Obviamente las plantas de proceso aquí pueden sufrir alguna alteración, pero lo que se está pidiendo acá es que se cambie el arte de pesca, no que se cierren las plantas de proceso. También hay un problema con la intermediación en la pesca artesanal y también la pesca ilegal, que eso sabemos que la distribución de las cuotas, en algún minuto los pescadores artesanales vivían de esto y cuando se hace todo este recambio, que el 60% de la cuota para la industria,
y un 30% para la pesca artesanal. Esa sería mi exposición, estas serían las conclusiones de lo que es la pesca de arrastre, y también estoy dispuesta a contestar todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Me pasé un minuto y lo siento. Muchas gracias por la exposición. ¿Alguna consulta, diputado Rocafull? Gracias, presidente. La exposición queda a disposición. Y del documento, hay un documento que extendió. Hay una resolución que señaló usted que no se había finalmente publicado, que también la están pidiendo, pero entiendo que está dentro de la presentación. ¿Es así? ¿Escuchó? ¿Sí? Entonces estamos ok, porque con la presentación vamos a tener el documento también. Ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta a cualquier... Perdón, no. Parece que no, ¿no? No hay otro expositor, eran 3. A cualquiera de las 3 exposiciones, ojo. Don Jaime Toá está pidiendo la palabra. Ya, tiene la palabra don Leonía y después don Jaime Toá. Gracias, presidente. Presidente, saludar a don Alfonso Arévalo, presidente de los funcionarios trabajadores de la pesca industrial, coronel Talcahuano. Me preguntaba acá el expresidente y me mostraba unas imágenes de la hermosa empresa, con mucha tecnología, efectivamente. A don Antonio, a la señora Lisbeth. A ver, me quedó claro que usted no está de acuerdo con la pesca de arrastre. Me gustaría saber cuáles son las dimensiones, de una merluza común adulta. Porque conversábamos acá con algunos colegas y yo les decía que yo voté a favor de eliminar el arrastre en la jibia, pero estamos hablando de especies totalmente diferentes. Una jibia pesa entre 5, 15 o 20 más kilos, y me gustaría saber las dimensiones y el peso de una merluza común para pescarla de otra modalidad. ¿Qué opinión le merece a usted, señora Lisbeth, la pesca ilegal? Yo denuncié el año pasado y se viene repitiendo porque desgraciadamente tenemos aquí en presencia a su secretario Pesca y a la directora nacional de Serna Pesca. No hemos hecho nada. Se siguen pescando más de 50.000 toneladas de merluza común ilegal en el Maule, teniendo 3.600 y algo. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión de una visión experta del tema que propone cambiar el arte de pesca o la modalidad, pero ¿qué hacemos con eso? Usted dice que hace más de 20 años que se viene depredando los fondos marinos, pero nada, cómo sancionar o castigar la pesca ilegal, repito, porque es inmensa. Y decirle a Alfonso y a los dirigentes que nos están escuchando, Alfonso, yo estuve en la planta, ustedes me invitaron y fui a dar la cara porque yo voté por cambiar la modalidad de la jibia. Me hicieron algunos comentarios y también me recibieron. Le quiero contar que desgraciadamente Alfonso y yo debo pedir disculpas por eso, porque cuando usted estaba interviniendo no se entendía prácticamente nada. No es la... ¿cómo se llama? No es la acústica acá. Parece que tenían problemas ustedes en el entorno o en el computador que estaban transmitiendo, porque le quiero decir que se entendió muy poco lo que usted planteó. Yo lo lamento mucho porque los argumentos que ustedes estaban entregando obviamente eran de peso, pero desgraciadamente no se entendió mucho. He dicho, presidente, gracias. Diputado Toá. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que tenemos por delante la tarea de tomar una de las decisiones más difíciles que hemos tenido como comisión en un tema tan sensible como este, desde el punto de vista de la conservación de los recursos naturales, desde el punto de vista social, económico. Y a mí me gustaría que esa decisión la pudiéramos tomar con la mayor certeza científica, empírica,
posible, dadas las consecuencias que nuestra decisión va a tener, sea en un sentido o sea en otro. Y en esa materia yo agradezco las presentaciones del día de hoy, no tengo por qué dudar de ellas, pero lo que sucede, presidente, es que hemos recibido a lo largo de estos meses presentaciones que uno no tiene razones para dudar de su legitimidad, pero que son contradictorias. Entonces, respecto a la forma como se aplica la pesca de arrastre internacionalmente, y en este caso particular, en el caso de la merluza, hemos recibido informaciones que son contradictorias, y yo quería proponerle a la comisión si le podemos pedir a la Biblioteca del Congreso que nos entregue un informe pormenorizado con lo que realmente está sucediendo en esta materia. Yo no voy a decir en todos los países del mundo, pero los países más relevantes respecto a esta especie. A la representante de Oceana, me quedó una duda. Se dieron varios ejemplos, incluso con fotos, de daños que son evidentes en el fondo marino y que con eso todos estamos de acuerdo, pero muchos de ellos se referían a zonas donde no se pesca la merluza y a profundidades mucho mayores que donde está la merluza. Entonces, preguntarle si en los fondos en que se hace el arrastre para la merluza hay características especiales respecto al ecosistema del fondo, o como han dicho algunos expositores, corresponden a zonas en que no hay en lo absoluto o en términos relativos muy poco vida orgánica en esos fondos. Y finalmente, presidente, me gustaría, algo nos han dicho sobre esto, pero que el subsecretario, la directora de Senapesca, nos pudiera aclarar en definitiva en qué está el tema del congelamiento de la huella de arrastre, por un lado, y en segundo lugar, preguntarles si hay normas y fiscalización respecto al tipo de redes que se usan, tanto la modalidad de malle como de pesca de arrastre, o si la fiscalización se hace solo respecto a la talla que se fiscaliza, digamos, por parte de Senapesca. Si hay normas sobre esta materia. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Jorge Brito. Muchas gracias, presidente. También haciéndome parte de la solicitud del diputado Toá de solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional, si es posible, un informe, también una presentación, que puedan exponer y explicar el informe que elaboren respecto a los datos que han sido presentados en esta comisión y que desde cierta perspectiva parecieran ser contradictorios. Pero yo le quisiera... por su intermedio, presidente, consultar a quienes expusieron si es que tienen información respecto a la captura de las redes de arrastre, qué porcentaje de especies que son capturadas no alcanzan su madurez sexual,
no alcanzan la edad suficiente para reproducirse, entendiendo que ahí hay una de las variables que pueden ser críticas al momento de buscar la mejor conservación o sustentabilidad del recurso. Eso es muy concreto. Y también, presidente, si es posible, a señorita Lisbeth, si es que nos puede contar un poco más respecto a la resolución que quedó en ventanilla, en la cual se restringía la pesca de arrastre en nuestro país a un territorio muy determinado, que creo que era cerca del 1% del mar territorial. Entonces, si nos puede contar más sobre esa resolución, cómo se gestó, en qué términos iba dirigida, creo que esas dos consultas, presidente, para mí serían bastante claras. Si te hay algún dato sobre la madurez sexual de las especies capturadas mediante arrastre, y también sobre la resolución que no fue publicada en el diario oficial que restringía la pesca de arrastre en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Tengo dos consultas y son en base a un documento que la biblioteca hizo sobre la pesquería y que nos llegó. La primera tiene que ver con la selectividad, ¿ya? Porque ahí se plantea que la preocupación central sobre el tema está relacionada con la sobrevivencia post-escape, ¿ya? Y porque señala que la mayor proporción de ejemplares posee daño de nivel medio, ¿no? que quedan descarnados, tienen rasguño, entonces no se pueden recuperar. Y ahí quisiera preguntarle directamente a los trabajadores y armadores que están presentes, precisamente cómo es la situación en los lugares donde ellos pescan, específicamente de esta situación, porque de hecho se hacía mención en las presentaciones en torno a que los distintos artes de pesca todos depredan, ya sí, porque evidentemente si sacamos recursos del mar estamos haciendo un acto donde estamos sacando recursos, pero la selectividad de los artes o aparejos no es la misma, y durante la discusión de la jibia, de hecho ese fue uno de los puntos que más discutimos. No era lo mismo sacar la jibia con potera, la talla que alcanzaba la jibia con potera, versus lo que hacían entre otros el cerco, ¿ya? Entonces yo creo que sería interesante también abordarlo desde ese punto de vista de la selectividad. Y lo segundo tiene que ver con los desembarques, ya que también está en este informe que nos mandó la Biblioteca del Congreso, y es que había una baja importante en el desembarque de merluza. Y ahí a mí me gustaría que los expositores todos, incluida Oceana también, nos digan a qué asocian esa baja, porque aquí se menciona la pesca ilegal como uno de los factores posibles, pero si hay otros factores que consideran relevantes en este proceso, y también cómo ven el futuro, porque si seguimos en esa baja constante, posteriormente podría no haber recursos de merluza. Entonces, ¿cómo se enfrenta esa situación? Gracias, presidente. Gracias, diputada. Antes de dar la palabra a las organizaciones y a los expositores para la respuesta, poder sacar el acuerdo de que pueda exponer la próxima semana la biblioteca, presentarnos un informe y una exposición al respecto sobre este tema. ¿De acuerdo? Hay acuerdo. Le damos la palabra en primer lugar a los representantes de los trabajadores industriales. Le hicieron un par de consultas que ustedes puedan dar la respuesta, a ver si logramos mejorar un poquito el audio. Probemos moviendo el computador, acercándonos a él, a ver, para poder entenderlos bien, ¿no? Puede que el salón, si es un acoplamiento del salón allá donde están, no nuestro. Okay. Sí, bueno, primero que nada, ¿se escucha bien ahora? ¿Se escucha? Se escucha mejor. Ya. ¿Ahí se escucha bien ahora? Había que quitarle exigencia al internet. Vamos. Ahí sí, ya. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha bien? Se escucha bien, adelante. Bueno, primero que nada pedirle disculpas por un problema, digamos, ajeno a nosotros. Pero efectivamente, como decía, y agradecerle al diputado Romero, igual a nuestro diputado Toá, que está ahí presente, dedicado a escucharnos nosotros.
como bien decía anteriormente, ha sido difícil tremendamente de escuchar todas las oportunidades que se han discutido leyes. Como trabajadores se nos desconocen. Y es lamentable que no se haya escuchado bien, pero yo envié la exposición. Como bien decía en delante, que hay mucho, al prosperar este proyecto, hay muchos oficios dentro de la industria del sector pesquero que no son muy reconocidos ante las autoridades, en el sentido de que son oficios como filetera, como decía, desparasitadora, que difícilmente al prosperar este proyecto en circunstancias afectaría el no poderlo realizar en otro rubro. Es decir, como un carpintero no podría venir a trabajar a la industria, por colocar un ejemplo. Eso, digamos, para nosotros es muy lamentable que nos perjudicaría, digamos, si prosperara esta ley. Lo otro con respecto a las situaciones que se comentaba y con lo que decía la señora Lisbeth, para nosotros es re importante que se hagan estudios, pero nos preocupa muchas veces que se hagan estudios en el sentido del perjuicio que se habla con respecto a este arte, pero sin embargo no hay un estudio claramente en donde nos digan, ya sabe que esto se elimina por esto y esto, pero le tenemos esta siguiente alternativa. Siempre se critica, pero no hay ninguna alternativa. Porque a nosotros nos pasa en el sector pesquero, cuando tenemos un problema así ergonómico, cuando está provocando una lesión a una persona, se elimina ese puesto de trabajo o se mejora, y esta es la alternativa, se trae de otra forma. Se fija para poder eliminar ese tipo de patología o enfermedad que le está creando ese puesto de trabajo. Eso nos gustaría a nosotros, que los estudios que se hagan vengan en función de una alternativa distinta. Y nosotros estamos dispuestos que si se puede regular algo, se puede mejorar, no hay ningún problema, ya no es, pero no eliminar una actividad, porque prácticamente con eliminar esta arte pesca, eliminan una actividad. Lo que decían con respecto a la JIVE, decían que no nos iba a pasar nada, que íbamos a ser abastecidos por un determinado grupo. Tampoco pasó eso. Pero sin embargo, que toda esa gente que se fue despedida, nadie se ha hecho cargo hasta ahora. Eso, no sé si quedó otra cosa por haber como para... Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la señora Lisbeth, porque también hubo un par de consultas a usted sobre el tema. Sí, las tengo todas anotadas. Voy a ir en orden. La pregunta del diputado Leonidas Romero la va a responder al final César Astete, quien es el director de campañas de pesquería sobre pesca ilegal, y también un poco abordar el tema de los desembarques que preguntó la diputada Camila Rojas. Con respecto a la pregunta del diputado Toá, los fondos que nosotros hemos estudiado efectivamente están enfrente de la zona de Coquimbo, y lo que hemos visto es la recuperación de fondos que no han sido arrastrados en los últimos 10, 20 años, algunos 30. Y ese fue el enfoque de lo que yo mostré en mi diapositiva. Lo que hay, donde se ha arrasado, y eso sí lo hemos visto enfrente, por ejemplo, de las costas de Coquimbo, en donde había una zona de perforación, en donde, por ejemplo, los camaroneros podían entrar hasta las primeras 5 millas. Ahí no podemos saber, al igual que muchas zonas que son caladeros históricos de la merluza común y de la merluza austral, no podemos saber lo que había antes, no hay una línea base. Ese es el mayor problema. Hoy día lo que encontramos son las huellas, ¿cierto?, de donde estaba el arrastre. Eso es lo que podemos documentar nosotros. Usted sabe que Oceana está en Chile hace 13 años y los estudios empezaron en ese momento. Eso es lo que tenemos hoy día y por eso hemos tratado de documentar la mayor cantidad de fondos de Chile. Juan Fernández, por ejemplo, también tenemos muchos estudios enfrente de la costa de Pisagua y Coquimbo. Esa es nuestra zona, y Tortel también, en la zona de la Patagonia. Entonces ahí hemos hecho muchos estudios con nuestros ROV, con nuestras dropcam, y hoy día en la zona enfrente de la zona de Concepción, esas fotos son de la UCN. Así que habría que preguntarles en más detalles a ellos si tienen a menor profundidad, que son como los 200 metros más o menos donde está pescando la merluza común, pero efectivamente no tenemos línea base, entonces nunca vamos a saber lo que hay ahí y no se ha dado tiempo para la recuperación tampoco. Los fondos en frente de Concepción, como vemos ahí, que tenemos más o menos, son sumamente ricos porque es una zona de surgencia. Las zonas donde no hay nada,
en Chile solamente son las zonas de mínimo oxígeno, zonas que ocurren, que se van expandiendo también, pero esas están en todas partes, pero esa es la única parte donde no hay una escala trófica que uno pueda efectivamente determinar que es vida. Lamentablemente en las zonas bajas de oxígeno no vive nada más. Eso es, hay muchas bacterias, las tioplocras se llaman. Eso es para responderle al diputado Toa y el diputado Brito. Bueno, hoy día efectivamente la pesca de arrastre está pescando el 98%, según los informes que hemos visto del IFOP, que este es del año pasado, el 98% está en la talla de madurez sexual, o sea que son pescados grandes. ¿Pero por qué? Porque también ellos tienen la capacidad de selectividad y ir mucho más profundo. Hoy día están yendo más o menos a los 200 metros y ahí es donde están, uno puede encontrar como la beta de los peces más grandes, que son los que están mucho más profundos generalmente. Entonces, efectivamente, ellos sí están pescando en una talla bastante grande, no estoy hablando del año 2019, si uno va hacia atrás, el año 2010, 2007, la talla era mucho menor, ahí el 50% estaba casi por debajo de la talla mínima, pero hoy día efectivamente están pescando peces más grandes, pero por selectividad. Eso también tiene una repercusión, digamos, en la estructura de talla. O sea que nosotros lo que queremos en pesquería es que haya una estructura de tallas, que hayan peces de todas las edades, ¿cierto? Y no seleccionar, porque eso hace que finalmente las especies se vayan haciendo más chiquititas. Esa es un poco esa pregunta. Y la resolución del congelamiento. Bueno, como conté, esto empezó el 2015 con el subsecretario Zúñigo, y después se encomendó un estudio porque no nos creyeron mucho a nosotros que esa era efectivamente el área que desde el 2010 al 2016 había sido arrasada en Chile. Entonces, con el IFOP se hizo un estudio de dónde había ejercido la parte de pesca de arrastre en los camarones y en la merluza común, el arrastre. Entonces, se determinó durante el 2010 y el 2016, donde se habían pescado, y el presidente habla. Sí, que nuestros números estaban bien, pero que era un poquito más. Y después, bueno, efectivamente, Verasalud se lo pasa, el subsecretario lo pasa, lo firma, y queda en ventanilla, y después le queda en el escritorio del subsecretario Riquelme. Nosotros fuimos a hablar con él, lo iba a firmar, tampoco se firmó. Después fuimos a hablar con el ministro Fontaine, tampoco lo pudo firmar porque se fue. Y después quedó el subsecretario Zelaya, que bueno, ahí ya no sé en qué quedó esa resolución. Esa es la historia. Un poquito. Lisbeth, tú hablaste de un área. ¿Me escuchas? Hablaste de un área. ¿Cuál área? Porque no me quedó claro cuál era el área en la cual ustedes detectaron obviamente una baja sustancial. Una baja sustancial. Es que hablaste de un área antes de la resolución, que habían medido, revisado un área. Sí. ¿Qué área? Esa era mi pregunta. Bueno, lo que se hizo fue analizar con los BMS, o sea, los satélites, la información satelital de cada barco que tenía pesca de arrastre de fondo, dónde estaban pescando en los últimos 10 años. Entonces, eso se registró y dijo, bueno, este es la zona en donde se ha pescado con arrastre en los últimos 10 años y hasta acá llegamos, congelamos la zona y no se puede extender. A esto la industria se opuso enormemente y bueno, al final nos dimos cuenta que a lo mejor, efectivamente la mejor resolución o la mejor medida es la que se está tomando hoy día. No nos quedó otro camino porque en Chile no se puede hablar de pesca, de limitar la pesca de arrastre de fondo. Es un tema sumamente complicado, para todos los subsecretarios, incluso ministros de cada gobierno. Ya, perdón, Lisbeth, ¿y esa área cuál era? Eso es donde... Sí, bueno, es una área desde la cuarta región hasta la 10ª región que hay
sectores, ahí están en los mapas, está el informe de subpesca, que es donde en los últimos 10 años se ha arrastrado. A lo mejor, César, tú puedes complementar un poco esa... Y hablar de la pesca ilegal y los desembarques, que era lo que te quería pasar a ti. Un segundo, todavía no damos la palabra. Ay, perdón. Lisbeth, espera un segundo. Sí. Tiene la palabra don Leonidas Romero, quiere hacer también complementar una pregunta. Sí. Ya. Lisbeth, usted mostró imágenes de zonas y lugares arrasados por la pesca de arrastre. En estos lugares, la pesca industrial y artesanal, ¿tiene alguna responsabilidad en esto? En los lugares que usted mencionó, porque tengo entendido que no es así, pero me gustaría saber. Y lo otro, presidente, por su intermedio le quiero decir con mucho respeto a Lisbeth, ella reconoce que Oceana lleva 12 o 13 años en el país haciendo estos estudios. Y de ser con tanta fuerza que la pesca de arrastre ha dañado el fondo marino, que la pesca de arrastre está eliminando especies, la verdad es que yo esperaría que tuvieran un poquito más de tiempo o reconocieran que esa imagen que ellos tienen es reciente, no son de décadas, porque de verdad cuando yo la escuché inicialmente pensé que llevaban muchos años, muchas décadas haciendo estudios del fondo marino, de las especies, y después quedé, la verdad, complicado cuando reconoce, y agradezco también esa franqueza, que lleva 10 o 12 años en los estudios. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra a Lisbeth para responder junto a César Astete, le vamos a dar la palabra al subsecretario, don Román Zelaya, que también quería opinar al respecto. Gracias, presidente. Sí, quería mencionar un par de cosas para tratar de contribuir al debate. En primer lugar, el proyecto que estamos discutiendo se trata de eliminar la pesca de arrastre respecto del recurso merluza. No estamos hablando de el arrastre en general, digamos. Cuestión que en todo caso el Ejecutivo siempre estuvo dispuesto a discutir, y de hecho lo propuse porque me parecía que era más relevante discutirlo en general, porque precisamente se confunden la discusión cuando se trata de un solo recurso, naturalmente. Y siendo así, naturalmente hay que destacar que en el caso de la merluza, mayoritariamente, esta se pesca a través del sistema de arrastre de media agua y no a través del sistema de arrastre de fondo. Entonces, cuando discutimos y analizamos el efecto sobre el fondo, no estamos discutiendo en realidad sobre el arte de pesca mayoritario respecto a la merluza común, porque este no es de fondo, insisto, con el concepto. Y desde ese punto de vista, vuelvo al tema original. La discusión, si queremos llevarla a nivel sustantivo, digamos, debería ser sobre el arrastre en general, más que en particular. Por otro lado, también quería señalar que cuando se dice el estado de la especie, quiero decir que en los últimos 5 años, en el caso de la merluza común, después de una baja histórica que sufrió precisamente por la aplicación de los conceptos de conservación y sustentabilidad y el enfoque precautorio que estableció la ley, tuvo una baja histórica en su cuota. Y no obstante eso, en los últimos 5 años, la cuota de la merluza común aumentó de 23.000 a 37.000 toneladas. Estamos hablando más de un 60%. Precisamente bajo el sistema de operación que hoy día está vigente. Entonces, no es cierto que la merluza común en los últimos años haya prácticamente desaparecido, sino que a través del mismo sistema que establece la ley, digamos, nos ha permitido llevarla a un nivel de cuota científicamente establecida y en un rendimiento sustentable, además, que haya aumentado en los últimos 5 años en más de un 60%. Y por último, respecto del tema de la huella, efectivamente, tal cual lo ha señalado doña Lisbeth, nosotros estuvimos en conversaciones con ella, tanto mi antecesor como yo mismo, y posteriormente convinimos con el ministro Fontaine en un mecanismo para poder llevar adelante este proceso. Simultáneamente a ello, y digo desgraciadamente con esas palabras, se produjo la aprobación del proyecto de eliminar el arrastre en la jibia. Se produce también, naturalmente, el cambio de ministro, y eso ocurrió entonces, o generó, mejor dicho, que en ese proceso nos encontráramos discutiendo el arrastre en el caso a caso.
y no una cuestión más general como podría ser perfectamente, o pudo haber sido perfectamente, el congelamiento de la huella. El congelamiento de la huella, recordemos que no la limita en términos de prohibirla, sino que simplemente determina los lugares donde puede realizarse, para evitar que se extienda. Ese es un mecanismo de limitación que no prohíbe el arte, digamos, entre comillas, como se ha puesto en algunos ejemplos que señaló doña Lisbeth. Es decir, hay países que limitan el uso del arrastre de fondo, en el sentido de limitarlo o territorialmente, espacialmente, o por épocas o zonas temporales. Entonces, es diferente, como digo, limitar o regular a eliminar. Y hoy día estamos enfrentando discusiones de eliminar y además por recursos. Y eso, a mi juicio, restringe y limita los argumentos que se puedan utilizar. Eso era, presidente, sin perjuicio de ello. Al final, si me da el tiempo y así lo requieren los diputados, puedo hacer algunas apreciaciones o consultas o responder las consultas que planteó originalmente tanto el diputado Brito como alguien más que planteó un par de asuntos sobre el particular. Yo aprovecharía ahora de responder esas preguntas y unas consultas hechas y... Es que si no después yo no tengo problema. Ya, terminemos con Oceana. Lisbeth, no sé si tú sigues o será César Astete para responder algo de lo que está planteado. No, que siga César para no quitarles tanto tiempo, ¿ya? Con su autorización, presidente, ¿se escucha, cierto? Escucha bien. Bueno, mi nombre es César Astete Durán, soy el director de las campañas de pesquería de Oceana. Y respecto a la consulta que hacía por su intermedio, presidente, el diputado Leonidas Romero, ciertamente que para nosotros como organización de conservación marina la pesca ilegal es una preocupación, digamos. No tan solo la que ocurre en la merluza común, sino la que ocurre en la sardina y anchoveta en la 8ª región, la que ocurre en la merluza del sur en la 10ª región, y en general todas las especies que se encuentran desde su punto de vista de conservación en estado de fragilidad, para nosotros son una preocupación. Pero respecto al tema en particular, porque no queremos ciertamente evadir su consulta, el Congreso hizo un gran esfuerzo el año pasado para sacar una ley de modernización de Cernapesca, donde la Comisión de Pesca particularmente tuvo una muy importante, yo recuerdo en la Comisión Mixta, una muy importante participación en poder avanzar en mejores y mayores mecanismos de fiscalización, donde se igualaba la cancha en términos de fiscalización, se establecía respecto a los costos de las penas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un marco legal que tenemos hoy día a nivel nacional, tiene brechas ciertamente, pero es un marco legal que se discutió hace 1 o 2 años y que nosotros hemos estado trabajando en conjunto con Cernapesca para que esto se implemente de buena forma. En el caso, por ejemplo, de la merluza común, se permite hasta la incautación de los camiones en el caso de que se considere, digamos, alguna pena respecto a transporte de pesca que no tenga acreditación de origen legal. Un segundo, César, te tengo que interrumpir para pedir el acuerdo a la comisión de poder extender 15 minutos. Tenemos horario de término 16:30, creo que 15 minutos para que termine de exponer César Astete para las consultas al subsecretario y la respuesta al subsecretario. ¿Les parece? Si le parece, presidente. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Termino solo con esto, comentarle por su intermedio al diputado Leonidas que a mí me tocó por ejercicio de mi profesión trabajar en la Universidad Católica y estuvimos haciendo una investigación de pesca ilegal en la región del Maule. Y sabe que es un problema mucho más complejo que un problema sancionatorio solamente. Nosotros hicimos un estudio que tenía que ver en adaptar metodologías de la sociología, de las ciencias sociales, para tratar de entender cómo se estaba desarrollando esto, porque yo le quiero decir que nosotros evaluamos el cumplimiento normativo en la región del Maule y hay un cumplimiento normativo de cerca del 90% de las medidas. Y solo no se cumple una, que es la que tiene que ver con la asignación. Entonces, uno debiera preguntarse en una mirada
interdisciplinaria desde muchas perspectivas qué es lo que está ocurriendo ahí. Por eso nosotros planteamos como tema adicional a la discusión del arrastre que discutamos qué está ocurriendo en pesca ilegal, que discutamos qué está ocurriendo respecto a la asignación, que discutamos respecto a lo que se está planteando respecto al empleo, tanto en el sector industrial, pero también hay un empleo relevante en el sector artesanal. Entonces es un tema más complejo que solo establecer sanciones, y nosotros hemos estado acompañando al Cernapesca en poder implementar lo que haya que implementar y vamos a seguir haciéndolo. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, don César. Le doy la palabra a don Jorge Brito. Él quería acumular unas consultas más al subsecretario. Gracias, presidente. Yo entiendo que esta conversación va a continuar, ¿sí? Pero es muy importante en esto ir intentando decantar algunos asuntos. Yo entiendo que, en primer lugar, es en el programa de gobierno con el cual el actual gobierno se postula y le dice al país las propuestas que trae para Chile, donde el actual gobierno compromete a ir eliminando la pesca de arrastre. Es en el informe que el gobierno le encargó a la FAO, donde la FAO le solicita al Estado de Chile comenzar a restringir a la pesca de arrastre. Es el 3 de agosto del 2018, donde en la página de la Subsecretaría de Pesca se publica el compromiso de que el subsecretario de Pesca se compromete a delimitar la pesca de arrastre para solo 2% del mar territorial. Y es en ese mismo gobierno en el cual ahora el subsecretario de Pesca nos dice que él preferiría discutir sobre la prohibición completa del arrastre, pero da a entender como que estaría abierta a una posibilidad de esas características cuando en la práctica han torpedeado cualquier iniciativa que avance hacia allá. Entonces, yo solamente lo había planteado que quisiéramos conocer las propuestas del subsecretario más en detalle, pero en este momento era principalmente poder escuchar a las y los invitados, a don Antonio, de Océana y también a la FESTRACH sobre estos asuntos que se han planteado, y también, dado que todos han aclarado algo que creen que no es verdad, yo también quisiera aclarar lo último respecto a que las plantas de proceso con el fin del arrastre de la jibia habrían eventualmente cerrado por la ley que aprobamos, cuando en junio de ese año las plantas de la industria ya había sacado toda la jibia legal que podía, entonces no había forma de continuar abasteciendo a las plantas. Es solo eso, presidente. Yo creo que esta conversación va a continuar. Agradezco muchísimo las presentaciones que se han entregado, en especial las que aportan evidencia científica, y vamos a continuar, me imagino, esta conversación con la presentación de la Biblioteca del Congreso, presidente. Presidente, ¿me permite? Don Leo. Por su intermedio, decirle al diputado. Lo he respaldado y en algunos usted me ha aplaudido cuando no estoy de acuerdo, así que independiente de lo que responda el señor subsecretario Pesca, la verdad que si el gobierno lo prometió y lo quiere cumplir, yo estoy en contra de eso. Quiero que aquí también quede claro. Gracias, presidente. Gracias. Yo quería, antes de darle la palabra al subsecretario, por lo menos señalar algunos aspectos que yo creo que, más allá de todas las versiones técnicas, científicas, porque hay estudio para todo en esta área, y yo tengo más bien algunas convicciones que yo creo que son de todo sentido común, que la pesca de arrastre causa un daño importante. Eso uno no lo puede soslayar. Cuando estuvimos, y el subsecretario se acuerda, en algún momento discutiendo la posibilidad de establecer la pesca de arrastre, la huella, en el lugar donde actuar, lo que estábamos reconociendo tácitamente era de que la pesca de arrastre se siguiera manteniendo en aquellos lugares donde ya causó el daño. No sé si me explico de alguna manera. Estamos reconociendo el daño de la pesca de arrastre. Como muchas industrias, porque yo quiero desmitificar esto de que toda la evaluación que tengamos que hacer tiene que ver con el empleo. Es importante, sin duda. Pero nadie acá creo que nos diría, oye, que se instale en la región metropolitana una industria que utiliza para funcionar, va a dar 1000 empleos de trabajo, pero requiere el uso de carbono, requiere el uso de la leña durante todo el año. Nadie colocaría esa discusión como una disyuntiva para establecer si damos o no la autorización al funcionamiento de esa actividad. Yo creo que esa discusión ya se hizo
y la región metropolitana y otras zonas avanzan gradualmente de manera domiciliaria e industrial a mecanismos que obviamente sean menos contaminantes. ¿Qué hablar usted de la zona, don Leopoldo, del carbón? Don Leonidas, perdón, que se me metió, estuvo acá. Don Leonidas, de la zona del carbón, en su zona está la zona del carbón, una actividad que finalmente fue decayendo, porque efectivamente la sociedad, los países estimaron de que la generación de la actividad industrial y de otras a través del carbón no era sostenible. Y claro, sin duda quedaron muchas personas sin puestos de trabajo. ¿Qué duda cabe? Hubo programas de inserción, nunca son lo que uno quisiera que fueran. Y así les puedo enumerar un sinnúmero de actividades donde la sociedad, el Estado, los gobiernos han decidido que están disponibles a la pérdida, inclusive de puestos de trabajo, a la incomodidad de las personas, a las restricciones, porque entienden de que hay un bien común muy superior que tiene que ver con la sustentabilidad, con la calidad de vida, con la salud de las personas, en fin, una multiplicidad de factores. ¿Ah? Entonces, yo quiero colocarlo esto porque siempre gira de repente cuando hemos tenido esta discusión y giró en torno a la jibia, el tema de los puestos de trabajo. Indudable, tenemos que evaluarlo. Es un tema a evaluar. Y en esta discusión de este proyecto es un tema a evaluar. Porque uno tiene que resolver la contradicción que va a existir necesariamente entre avanzar en normas restrictivas que permitan darle mayor sustentabilidad al recurso marino versus el impacto laboral que eso genera. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos como sociedad a sostenerlo? Yo puedo dar los argumentos de por qué, inclusive es más rentable lo laboral en el futuro, avanzar en esas medidas, porque si bien hoy día podríamos a lo mejor mantener actividad de procesamiento, actividad pesquera industrial, yo estoy seguro que si seguimos con la pesca de arrastre, al final vamos a terminar con el recurso marino y en unos años más no va a haber recurso marino ni para la pesca artesanal, ni para la pesca industrial, y las plantas también procesadoras van a terminar cerrando. Entonces, esa es la difícil disyuntiva que tenemos que resolver, y es complejo porque resolver en el hoy con la gente que tiene sus fuentes de trabajo no es un tema fácil, yo quiero decirlo. Más aún en la complejidad económica y sanitaria que estamos viviendo. Pero los grandes países, los países que de verdad han salido hacia adelante, esa discusión también la tuvieron y la resolvieron con los costos que eso significó. Pero que hoy día gozan de un país, de un medio ambiente, de actividades sustentables mucho más potentes que las nuestras. Así que es parte de la discusión y es parte de la complejidad que tenemos que resolver, y esperamos la próxima sesión que venga a exponer la biblioteca. Vamos a invitar a 2 expositores más, cerramos la discusión y yo diría que en la siguiente votamos ya la idea de la votación en general. Vamos a dejar la próxima sesión para aquilatar todos los aspectos y en la siguiente ya votamos la idea en general. Subsecretario tiene la palabra para cerrar, le quedan 7 minutos. Gracias, presidente. Coincido plenamente que esto obviamente queda pendiente de la discusión para cosas más grandes. Me quería referir a algunos aspectos puntuales que se habían planteado. Lo primero es respecto de la discusión sobre la eliminación o no del arrastre. Yo lo que planteé, y lo digo por su intermedio al diputado Brito, es que evidentemente el gobierno está dispuesto a conversarlo y discutir todo. Y por lo tanto, lo que yo planteaba en su momento, como habían distintos proyectos, dije, ok, tratemos de discutir entonces sobre el arrastre en general, el arrastre de fondo, distinguirlo de media agua, veamos si hay alternativas, cuáles pueden ser restricciones, limitaciones o eliminaciones. Pero evidentemente un gobierno tiene que estar dispuesto a discutir las cosas, y eso es lo que yo planteé. Y en consecuencia, lo que sí me parecía como de perogrullo era que discutiéramos sobre la base de los aspectos generales, en vez de discutirlo por recursos, que eso sí me parece es ensuciar un poco la discusión, porque se mezcla con las pesquerías particulares, con la situación concreta de ciertos intereses y de ciertos sectores que en general pueden, como digo, enturbiar la discusión más que ir al fondo del aspecto. Por otro lado, el programa de gobierno efectivamente incorpora dentro de sus objetivos el contribuir a que todo el sistema pesquero sea cada día más sustentable.
Y en ese sentido, el proyecto de ley corta que se encuentra actualmente en el Senado, aprobado por la comisión respectiva, dice explícitamente en el artículo primero de esa modificación que el gobierno se compromete a avanzar precisamente hacia métodos y artes más sustentables con el objeto de favorecer la conservación y la sustentabilidad. Es decir, hay un compromiso de avanzar en ese régimen, y me parece que ese compromiso, digamos, está siendo, comillas, parcialmente cumplido, no solo por la indicación que se está en la comisión, en el proyecto respectivo, sino por las actuaciones de las medidas de administración que se han ido tomando y que, insisto, han ido permitiendo mejorar las cuotas de captura en función de las medidas que se han ido tomando. Por último, hay algunos aspectos puntuales que se mencionaron. Diputado Brito sostuvo que había una denuncia por algo de la cuota de la merluza austral, si bien no tiene que ver con esto, pero hay que respondérselo. La verdad es que desconozco cualquier tipo de denuncia sobre el particular. La cuota de la merluza austral fue fijada por el comité científico en las sesiones comunes y corrientes y ordinarias que tienen, y fue fijada, entiendo que aumentó un poco más de 1.000 toneladas, digamos, creo que alrededor del 10% subió este año respecto al año pasado, y en consecuencia me parece que se señalar que no hay hay una medida tomada al margen de la metodología o la reglamentación que se establece en la ley para tomar la decisión de cuotas no es correcto, toda vez que, como le digo, el mismo procedimiento que se utiliza anualmente fue el que se utilizó este año. El comité científico propuso el rango y se fijó la cuota, que es más o menos parecida al año pasado, superior a un 10%, si no me equivoco. Finalmente, presidente, se consultó también sobre una urgencia que se mantuvo respecto a un proyecto. Sí, efectivamente, ese fue un proyecto que el Ejecutivo ingresó el año pasado para permitir el traspaso de las cuotas no capturadas, los saldos de remanente de cuotas no capturadas, para que se permitiera ampliar ese periodo para el comienzo de la temporada, y efectivamente se le puso urgencia, pero el gobierno va a introducir una indicación sustitutiva para actualizar ese proyecto, para ver si es posible este año sacarlo, ya que el año pasado perdió oportunidad al pasar en la última sesión de fin de año sin aprobación. Eso era, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Entonces, para recordar un poco lo de la próxima semana, expondrá la biblioteca. Si tenemos un par de expositores más sobre este punto, bienvenido. Lo solicitado, una exposición de 10 minutos para el caso de el sector Punta Tococalma, con 10 minutos para que puedan exponer esas personas, y cerramos ya la discusión la próxima semana, la próxima sesión, para la subsiguiente proceder a la votación en general. Está el itinerario, ya todos lo saben, y obviamente esperamos poder tener algún grado de conversación, subsecretario. Yo me voy a contactar con usted para poder conversar algunos aspectos, a ver si es posible aproximar algún punto de encuentro en estos temas. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y a todas.